Hola, ¿qué tal? Buenos días. Esta es Lola Hernández en su sección Lola Responde. Bienvenidos a este espacio. El día de hoy tenemos una pregunta muy interesante. La realidad es que es una pregunta a la que yo no le había dado mucha cabeza. Pero bueno, no todas las preguntas tienen respuesta y hay preguntas que tienen más de una respuesta. Así que la respuesta que hoy les voy a dar a esta pregunta es solamente mi punto de vista basado en mi experiencia personal y en mi experiencia profesional, observando cómo algunas personas han manejado esta situación. Les voy a leer la pregunta. Más bien, les voy a leer el comentario que me mandaron. Dice así: platicando con alguien salió el tema de cómo le harás para que tu hijo haga la primera comunión. Va a cumplir 7 años y ¿ellos no van al catecismo? Esa fue la pregunta que le hicieron a esta persona. A lo que yo le respondí, nunca lo había pensado. Muy buena pregunta, siendo que en México y en muchos países de América Latina, la mayoría de la población es católica. Se me hace como que es un tabú este tema, porque ven que la gente no asiste la gente ve que no asisten al catecismo a cierta edad y comienzan a preguntar y a regañarte y a decirte que qué clase de doctrina le darás, que cómo es posible que vaya él a conocer el significado de la divinidad, etcétera. Así que es una muy buena pregunta y yo quiero decirles, antes, sobre todo para todas aquellas personas que practican la religión católica y que para ellos, o que para ustedes es muy, muy importante este sacramento, pues bueno, me imagino que será un reto para ustedes, pero al mismo tiempo es una gran oportunidad. Como todo reto tiene su parte de oportunidad. En primera instancia, sí me gustaría que se preguntaran, ¿para qué quiero yo que haga la primera comunión mi hijo? Quiero que haga la primera comunión para que no hablen mal de mí, para que no me cuestionen, para que no me digan que soy una mala madre o que soy un mal padre porque mi hijo no tiene ese sacramento, o para que me señalen o para que se burlen. ¿Para qué realmente necesitan ustedes que haga la primera comunión? Esa es la primera respuesta que se tienen que dar. Honestamente, si la respuesta siempre está siendo relacionada a complacer a un grupo de personas, así sea la familia, yo, Lola, me lo cuestionaría. Yo. Pero eso se lo dejo a ustedes porque esa no es mi labor. Mi labor no es decirles qué hacer. Entonces, en primera, háganse esa pregunta. Si después de que ustedes se respondieron esa pregunta, llegaron a la conclusión de que eso es algo muy importante porque es en el más alto beneficio del niño o de la niña, porque el adquirir ese sacramento al niño le va a dar un valor adicional en su funcionamiento, en su ser, en su interior, y realmente es algo que va a ser productivo, que va a ser en su más alto beneficio para él, para siempre y para la familia, pues entonces adelante, la respuesta ya la tienen. Adelante con la primera comunión. Ahora, después de que los que deciden llevar a que su hijo haga la primera comunión y tienen un chico que a lo mejor no tiene desarrollado el lenguaje verbal o su lenguaje verbal es muy limitado o su sistema de comunicación es todavía muy limitado, hay muchos retos porque generalmente hay un periodo en el que se hace la primera comunión, pues aquí es en donde viene la invitación y en donde todo reto tiene una oportunidad. Esas mamás que están tan interesadas o esas familias que están tan interesadas en que sus hijos hagan la primera comunión, pues entonces tendrán que crear comunidad. ¿A qué me refiero? Pues tendrán que hablar con el párroco de la iglesia a donde ustedes quieren llevar a su hijo a hacer la primera comunión o comenzar a tocar puertas en diferentes iglesias, en diferentes parroquias y comenzar a
hablar sobre cuál es la situación con su hijo, cómo funciona y empezar a explorar cuál es la propuesta que les hacen, en este caso los líderes eclesiásticos, ¿no? Probablemente se tengan que entrevistar no solamente con el párroco de la iglesia, pero también con las personas que llevan a cabo las clases de catecismo y comentar cuáles son los retos de mi hijo y qué es lo que tú quieres. Primero van a tener que escuchar cuál es la propuesta, porque antes de tomar una decisión tienen que escuchar cuál es la propuesta de ellos. Si ellos no tienen ninguna propuesta que sea en el más alto beneficio de ustedes y que sea en el beneficio del niño, pues entonces, o de la niña, entonces es en donde ustedes pueden crear un programa para sus chicos. Ahí ustedes pueden crear recursos, existen bastantes, de la misma manera que se les enseñan tantos temas a los chicos y tantas cosas, pues ustedes podrán crear las herramientas propias para poder enseñar lo más relevante a los chicos. Porque dense cuenta que en el tema de catecismo, como sucede igual con el currículum escolar, hay muchas partes que en realidad para nuestros chicos no tienen ningún alto beneficio. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, entrar a una clase de historia en donde me van a hablar de la revolución industrial, a lo mejor yo voy a aprender muchísimo de la revolución industrial, pero voy a aprender de manera visual o de manera auditiva elementos importantes que sean relevantes y que yo pueda relacionar con algo del mundo que yo veo, que yo conozco, de este mundo físico en el que vivimos. Quizá esa parte la puedo entender. Entonces, en el tema del catecismo puede ser muy similar. Quizá les toca desarrollar programas o un currículum o un libro, qué sé yo, ustedes serán muy creativos, en donde ustedes rescaten aquella esencia de lo que necesitan o de lo que ustedes piensan más bien que es importante que nuestros chicos, que los chicos sepan. Muy probablemente con ese programa, si deciden crearlo, no solamente van a beneficiar a niños con autismo, van a beneficiar a muchos niños que tienen algún trastorno del desarrollo, algún reto significativo en el procesamiento de información, del sistema ejecutivo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que este tema del catecismo es igual que el sistema educativo que llevamos. Es una manera, se ha enseñado el catecismo de una misma manera por muchos años, por muchos años. Y definitivamente me parece que esta manera o este material fue creado en una época, con una creencia, con una manera de funcionar, pero hoy por hoy definitivamente es necesario hacer modificaciones. Y por aquí voy a leer una nota que me está poniendo Rosy Barroso con mucho gusto. Muy bueno el tema, Lola. Javi, que es su hijo adoptivo de corazón, hizo su primera comunión para ello. Javier, papá, o sea, el papá del niño, hizo un manual para el catecismo adaptado. Aún se aplica y en la frontera y en Tamaulipas. Fíjense qué interesante. Así que ya tenemos a Rosy Barroso, que además la entrevista de ella, la entrevista con ella fue la que se publicó este miércoles. Les invito a que la escuchen. Excelente entrevista. Y ahí pueden ponerse en comunicación con ella y a lo mejor ustedes pueden tener acceso a ese catecismo adaptado, a ese manual o ese catecismo adaptado que ella comenta, porque en la entrevista yo coloqué el acceso a sus redes sociales y a su página de Facebook, así que pueden entrar en comunicación con ella cualquiera que tenga esta duda. A lo mejor ella nos puede ayudar y Rosy nos está escuchando y quizá ella nos puede ayudar a conseguir ese material. Sería formidable para todas las familias interesadas. Entonces, esta es una oportunidad y yo conozco de algunas instituciones en México que diseñaron un programa precisamente para que hicieran su primera comunión niños que tienen ciertas características en donde ellos
no verbalizan. Por aquí también Talis me está diciendo, yo quisiera que mi hijo la hiciera, pero no habla. Entonces, dicen que no se ve la imagen y no se escucha, qué barbaridad. Oh, pues seguramente es el internet, lo lamento mucho. También me dicen por aquí que hay 3 iglesias que no quieren aceptarlo. ¿Y sabes qué, Talis? Lo que pasa es que sí se van a topar muchas iglesias que no quieren aceptar a los niños. ¿Por qué? Pues por lo mismo que pasa con las escuelas. Es igualito. No están preparados, no tienen las herramientas, no tienen el conocimiento, no tienen la sensibilización, a pesar de que estamos hablando de la iglesia. Entonces, nos toca hacer todo un trabajo idéntico que lo que se está haciendo en otros lugares, igualito que se está haciendo con el sistema educativo, que se está haciendo con la sociedad, con los lugares públicos. Esa misma labor de concientización se tiene que llevar a cabo también en las iglesias, porque la iglesia no está exenta de ser insensible, de ser excluyente y de que el catecismo solamente es para los niños que pueden sentarse, escuchar, hacer preguntas, memorizar, cantar, tomar notas. ¿Ok? Entonces, Talis, te corresponde comenzar a asesorarte y quizá entrar en comunicación con Rosy Barroso, que ya nos comenta que el papá de este chico desarrolló un catecismo o un manual precisamente diseñado. Entonces, definitivamente, Coti, mira, Rosy Barroso nos está dando su correo electrónico y yo creo que lo que voy a hacer es que al terminar este audio lo voy a colocar en la parte de arriba para que lo puedan copiar, entrar en comunicación con ella. Y si ustedes tienen interés en que sus hijos hagan la primera comunión, muy probablemente esta herramienta pueda ser de mucha ayuda. Y es mucho más fácil llegar con una iglesia y decirle, ¿sabes qué? Tengo esta herramienta, tengo este manual, vamos a implementarlo, pero tampoco pretendan que sea la iglesia quien lo implemente. Recuerden que también para trabajar con chicos que tienen retos significativos en varias áreas, se requiere de personas que sepan cómo manejarlo. Y muchas veces las catequistas son voluntarias, ¿ok? Son voluntarias que no tienen ningún entrenamiento en educación generalmente. Entonces, seamos justos también. Probablemente ustedes se van a tener que involucrar o ustedes van a tener que recurrir a alguien, algún profesional que trabaje con chicos, que tenga diferentes retos y que esté dispuesto a prestarse de voluntario para dar este programa a sus hijos. Entonces, este tema del catecismo, y en este momento me refiero a la Iglesia Católica, pero la realidad es que esto mismo puede ocurrir en cualquier otro tipo de iglesia, cristiana, evangelista, metodista, budista, bautista, lo que ustedes en la sinagoga, en donde sea. El tema es el mismo. Los chicos siguen estando excluidos de todo lo que ocurre en estas organizaciones religiosas. ¿Por qué? Por lo mismo que pasa en el sistema escolar, porque no hay el entendimiento, no hay la sensibilización, no hay la preparación. Entonces, para ya terminar con esta presentación, si definitivamente para ti es muy importante que tu hijo haga la primera comunión, es necesario que busques herramientas. Ahorita mismo ya salió Rosy Barroso ofreciéndonos esa valiosa herramienta, que les colocaré su correo electrónico. Y si no, ustedes tendrán que crearlo. También sé que el Centro de Autismo Teletón en la Ciudad de México, en Ecatepec, ellos tienen un programa de primera comunión y no es para que vayan hasta allá, pero probablemente pueden entrar en comunicación con el personal del Centro de Autismo Teletón en Ecatepec, en el Estado de México, y averiguar un poco de cuál es la metodología que ellos utilizan para llevar a cabo el catecismo. Espero que esta respuesta les haya dado luz y les haya dado entendimiento de cuáles son algunas de las cosas que pueden hacer para decidir si su hijo o su hija
debe hacer la primera comunión o no. Les repito, la primera pregunta que yo sugiero que se hagan es, ¿para qué quiero que haga la primera comunión? Y si se trata de complacer a una comunidad, cuestiónenselo. Pero si va más allá de complacer a una comunidad, entonces adelante. Tienen una gran oportunidad de crear un espacio para todos estos chicos que están siendo excluidos por los retos significativos que tienen. Gracias por estar conmigo, gracias por estar en mi espacio de Lola Responde. Les voy a colocar la liga para que se comuniquen con Rosy Barroso, que ya nos dijo que tiene un catecismo adaptado para chicos con autismo. Y les voy a colocar también la liga para que se suscriban a mi canal de YouTube y no se pierdan las valiosas entrevistas que se publican todos los jueves por Facebook y por mi canal de YouTube. Que pasen un hermoso fin de semana. Gracias por su confianza. Hasta luego.